El hielo es algo que puede ser encontrado en varias partes del mundo. El mismo se forma cuando las temperaturas son demasiado bajas. A pesar del frío que acarrea, el hielo se ha encargado de conservar un montón de elementos a través de los años. En este video te mostraré cosas increíbles congeladas en el tiempo, para que te quedes sin palabras al conocer los descubrimientos que se hicieron en algunos sitios helados. Si hablamos de objetos congelados en el tiempo, no podemos dejar de mencionar al Glacier Girl. Se trata de un avión de combate Lockheed P-38F Lightning, el cual pasó décadas bajo la nieve. Luego de su fabricación, esta aeronave militar fue destinada a la Segunda Guerra Mundial. Una vez que finalizó sus misiones en aquel conflicto bélico, emprendió su regreso a Estados Unidos. Sin embargo, por problemas de mal clima, tuvo que aterrizar en las frías tierras de Groenlandia. Los soldados que la piloteaban fueron rescatados poco después. Por su parte, el avión Glacier Girl fue olvidado en medio de la nada. A partir de ahí, las décadas pasaron y ese vehículo volador quedó enterrado debajo de una gruesa capa de nieve. Finalmente, la aeronave fue descubierta en el año 1992. Para poder hallarla, sus descubridores tuvieron que excavar más de 100 metros bajo la nieve. Una vez recuperada, Glacier Girl fue retirada de su ataúd congelado y fue trasladada al estado de Kentucky. Allí fue sometida a diferentes trabajos de restauración que la dejaron como nueva. Para hacer las cosas todavía más impresionantes, este avión de la Segunda Guerra Mundial pudo levantar vuelo 60 años después de haberse perdido. En el año 2016, al menos 20 personas murieron de forma repentina en Siberia. Luego de que los cuerpos fueran estudiados en una autopsia, se determinó que la causa de muerte era la temible enfermedad del anthrax. Esto descolocó a los científicos, pues se creía que aquella afección había sido erradicada de Rusia a principios de los años 40. Poco tiempo después, se hizo un descubrimiento que le dio sentido al repentino brote de anthrax. El hecho es que se encontraron restos de la bacteria que produce esa afección en una capa de permafrost. Inmediatamente, los especialistas sugirieron que esa era la fuente de la infección. Además, dijeron que la bacteria pudo haberse liberado por el descongelamiento del permafrost en cuestión. Teniendo en cuenta todo esto, se puso en aislamiento a todas las personas que habitaban en la zona donde se realizó el hallazgo. Es momento de que conozcas a Otzi. Esta momia bien conservada fue descubierta en los Alpes austríacos durante el año 1991. En ese entonces, un par de alpinistas hallaron el cuerpo de Otzi semienterrado en el hielo. Al principio se pensó que se trataba del cadáver de algún montañista. No obstante, fue reclamado por las autoridades para una investigación científica. Los estudios pertinentes revelaron que la momia tenía una edad de 5.300 años. Además, se descubrió que la causa de muerte de Otzi había sido una flecha, la cual perforó su pulmón izquierdo. Por si te lo preguntas, este cuerpo pudo momificarse gracias al frío extremo que posee la región de los Alpes. Actualmente, este cadáver momificado se encuentra en un museo de Austria. Sin embargo, es llevado a un laboratorio cada tanto para ver si se puede descubrir alguna cosa más sobre su pasado. Ahora viajemos en el tiempo y retrocedamos hasta el año 2007. En ese entonces, un par de cazadores rusos encontraron un mamut momificado en el permafrost. Los sujetos notificaron a un museo sobre el hallazgo y luego transportaron el cadáver del animal hasta el mismo. Una vez allí, varios expertos procedieron a estudiarlo de manera detallada. Las investigaciones revelaron que el mamut tenía una antigüedad de 46.000 años y que contaba con apenas un mes de edad al momento de su muerte. Unas tomografías dieron a entender que el animal falleció luego de asfixiarse con barro. Por otro lado, se descubrió que el permafrost en el que estaba fue fundamental para su conservación a través del tiempo. Actualmente, el mamut sigue en la exhibición del museo al que fue llevado por primera vez. Además, los empleados del establecimiento le dieron el apodo de la Yuba. El hombre que aparece ahora mismo en tu pantalla llevaba el nombre de George Mallory. Dedicó su vida entera a escalar montañas. Cuando consiguió la suficiente experiencia, se propuso llegar a la cima del monte Everest, una hazaña que todavía no había logrado nadie en su tiempo. Para poder hacerlo, decidió contar con la ayuda de su amigo Andrew Irvine. Ambos sujetos subieron la montaña y desaparecieron sin dejar rastro cuando llegaron a los 8.000 metros de altura. No se supo más nada de Mallory ni de su compañero por casi 75 años, pero en 1999, su cadáver fue encontrado muy cerca de la cima del Everest. El mismo se encontraba en buen estado de conservación y todavía tenía la mayor parte de su ropa puesta. Según algunas teorías, se cree que el cuerpo de Mallory quedó congelado tras morir, hecho que pudo haber facilitado la conservación.
Mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su punto máximo de tensión, un avión de combate Fairey Battle se estrellaba en un glaciar de Islandia. Por supuesto, el impacto generó la muerte de todos los tripulantes. La cosa no finalizó allí, pues la aeronave quedó atrapada en el hielo durante varias décadas. No obstante, en 1995 el descongelamiento de una parte de ese glaciar hizo que sus restos volvieran a ver la luz. En muy poco tiempo, los remanentes fueron avistados por algunos exploradores. Una de las cosas más curiosas del descubrimiento de aquel avión fue que los huesos de los militares que lo tripulaban no estaban presentes en el área. Esto último creó un misterio que hasta el día de hoy no tiene respuesta definitiva. Por otro lado, los restos del bombardero de la Segunda Guerra Mundial permanecen guardados en la bodega de un museo islandés. En la historia han ocurrido muchos accidentes de avión. Uno de los más trágicos de todos ocurrió en el año 1952. En ese entonces, una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló cerca de la cima del Monte Gannet. Como podrás imaginar, todos los pasajeros fallecieron en el acto. Luego del accidente, el vehículo aéreo y los cuerpos quedaron enterrados bajo una gruesa capa de nieve. Pasaron 60 años antes de que la misma se derritiera y dejara ver los restos de ese vuelo. Además de los remanentes del avión, se recuperaron 31 cadáveres humanos, algunos de los cuales presentaban un estado de conservación bastante decente. Por otro lado, en la zona se encontró una aterradora figura de un Buda. Los expertos teorizaron que la estatuilla pudo haber sido una pertenencia de alguno de los pasajeros que murió en el trágico accidente. Hace relativamente poco tiempo, un grupo de arqueólogos realizó un sensacional hallazgo en la región de Siberia. Se trata de la momia de una mujer, la cual estaba enterrada en permafrost. Al momento de ser encontrada, se pudo ver que el cuerpo era cubierto por listones azules y una máscara de cobre. Debido a eso, los especialistas pensaron que la dama pudo haber sido una princesa mientras estaba con vida. Los estudios que se hicieron en los días posteriores al descubrimiento revelaron que la momia tenía una antigüedad de 900 años. Por otro lado, se averiguó que el frío extremo provocado por el permafrost fue el responsable de momificar el cuerpo de aquella mujer. Como dato curioso, se piensa que la misma fue sacrificada por una sociedad medieval. Los dinosaurios fueron parte de una de las especies que mayor dominio ejerció sobre nuestro planeta. En un momento determinado, llegaron a su extinción. Lo único que quedó de ellos fueron sus restos fósiles. Estos huesos han sido encontrados en muchas partes del mundo, y eso incluye a la Antártida. Puede que no lo creas, pero en dicho continente helado fueron hallados decenas de fósiles de dinosaurios. Estos descubrimientos paleontológicos obligaron a los científicos a cambiar algunos pensamientos que tenían sobre la Antártida. Por ejemplo, al saber que los dinosaurios eran reptiles de sangre fría, se dieron cuenta de que era imposible que habitaran un lugar frío. Con eso presente, empezaron a creer que la Antártida fue calurosa en el pasado. En 1984, algunos científicos del Instituto Smithsoniano realizaron una expedición a la Antártida. Al llegar a la ladera de una montaña de aquel continente, se toparon con una roca bastante extraña. Tras llevarla a un laboratorio y analizarla, se dieron cuenta de que se trataba de un meteorito proveniente de Marte. En ese momento, la roca espacial fue nombrada como Allan Hills 84001 y fue sometida a estudios más profundos. El asombro se apoderó de los expertos cuando encontraron restos fósiles de microorganismos en el interior del meteorito. Inmediatamente, se pensó que aquella vida se había formado en el planeta rojo en algún momento de la historia. Aunque el hallazgo significó un gran avance, fue rechazado por una inmensa cantidad de miembros de la comunidad científica. De todas las cosas que quedaron congeladas en el tiempo, ¿cuál te pareció más increíble? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.